Capítulo 246. Plan de acción y avance hacia Onigashima. Narración POF. ¿Qué quieres decir con saltar sobre él? Zephyr y Garp parecían bastante confundidos. No eran solo ellos, por supuesto, casi todos los presentes estaban confundidos. Robin simplemente se frotó el puente de la nariz y negó con la cabeza. ¿Quiere decir que le tenderán una emboscada juntos, todos a la vez? Ella ya había sido informada del alcance del plan de Enel, por lo que tenía una idea de cómo iban a ser las cosas. Bueno, al menos sobre el papel. El mundo era un lugar extraño. En el instante en que dijo eso, casi todos parecían querer protestar. Las supernovas estaban especialmente exaltadas al respecto, ya que todas parecían tener algo que demostrar. Francisco fue uno de los pocos que no protestó, ya que había experimentado lo fuerte que se había vuelto Kaido en su propia piel. El ala derecha del Rey del Cielo suspiró cuando vio a casi todos arremetiendo verbalmente contra Enel en señal de protesta. Kaido en este momento es mucho más fuerte de lo que solía ser. Se ve que en el pasado, no es prudente que ninguno de nosotros intente luchar contra él uno a uno. Sus palabras parecieron calmar a todas las personas presentes, probablemente grabándoles el estado de Francisco después de enfrentarse solo a Kaido. Luffy estaba un poco horrorizado por el estado de Francisco al encontrarlo. La única razón por la que se había calmado rápidamente fue porque el propio Francisco se mostraba realmente indiferente al respecto. Sabía que mientras estuviera vivo estaría bien gracias a Bonnie. Y sabía que en él no lo dejaría pudrirse en uno de los campos de esclavos de Kaido. Y bueno, tenía razón. Al final todo salió bien en lo que respecta a eso. Pero para Luffy, era horrible verlo así. Especialmente cuando recordaba haberlo visto sano solo unos meses atrás, cuando todavía entrenaba con Ace. Especialmente porque recordaba que Francisco era lo suficientemente fuerte como para inquietar a Rayleigh con solo su presencia. Al final del día, Luffy todavía no estaba seguro de haber superado a Rayleigh. Francisco parecía más fuerte, pero incluso él perdió ante Kaido. Así que no sabía dónde lo dejaba eso cuando se enfrentara a Kaido por segunda vez. Incluso con su Haki mejorado, todavía estaba en una gran desventaja. Kid y Law tampoco se hacían ilusiones de derrotar a Francisco. Kid especialmente lo había visto mientras escapaba de la prisión, derribando a decenas de hombres de Kaido mientras estaba esencialmente medio muerto / desmembrado. Ahora que mágicamente había vuelto a la normalidad, Kid sabía que Francisco era más fuerte que él, incluso si nunca iba a admitirlo. Law también pareció reconocer a Francisco, lo que lo hizo dudar ante la idea de incluso perseguir a Kaido. Garp, Zephyr y Shiki también parecieron desconcertados. Todos sabían que Francisco había perdido mucho, pero no conocían en absoluto las circunstancias. Pero ninguno de ellos esperaba escuchar a Francisco afirmar que Kaido era más fuerte que Xebec por un amplio margen. El propio Garp no pudo evitar levantar una ceja ante esa declaración. Estaba seguro de que ahora estaba cerca de Xebec en poder de combate, pero no creía que hubiera alguien por encima de ese nivel. Bueno, al menos, con la excepción de Enel. Garp no era tan estúpido como para pensar que era más fuerte que Enel solo porque podía golpear más fuerte. Después de todo, lo que Garp podía hacer con 10 golpes serios, Enel podía hacerlo levantando la mano. Sus poderes eran absurdos y destructivos. Hasta ese momento, no había pensado mucho en el día en que todos llegaron a Wano. Pensó que el ataque de Enel solo quedó eclipsado porque el Rey del Cielo decidió retirarse y esconderse. Pero ahora las cosas empezaban a verse muy diferentes. ¿Entonces pelearemos contra él juntos? Supongo que eso simplificará las cosas. Aunque en realidad no estamos acostumbrados a trabajar juntos, Zephyr miró a su alrededor con los ojos entrecerrados y una amplia sonrisa. Miró las supernovas con interés, aparentemente curioso por ver cuánto terminarían contribuyendo. El trabajo en equipo ciertamente será un problema para todos ustedes, pero estoy seguro de que lo lograrán. Ustedes, los veteranos, ya están más o menos acostumbrados a los estilos de lucha de los demás. Y las supernovas pueden ser más débiles, pero deberían demostrarse útiles también. ¿Qué carajo se supone que eso significa? Kid murmuró en voz baja, pero decidió quedarse callado de lo contrario, no queriendo ofender a otro emperador mientras se dirigían a luchar contra Kaido. Haré todo lo posible para brindar apoyo durante toda la pelea. Law parecía aceptar plenamente su papel, asintió y miró a Enel con determinación en su mirada. Shiki sonrió y le dio una palmada en la espalda. Ja. Serías un gran mocoso subordinado. ¿Interesado en unirte a mi equipo? El león dorado ni siquiera conocía el alcance total de la fruta del diablo de Law, al parecer simplemente le gustaba la actitud del cirujano de la muerte. Law simplemente declinó cortésmente mientras Garp parecía finalmente darse cuenta de algo.
Espera un maldito segundo, dijiste que pelearíamos con Kaido. ¿Qué hay de ti? El viejo héroe marino señaló a su actual capitán con una expresión extraña. Yo. Tengo otras cosas que atender. Principalmente estaré en espera y me aseguraré de que tu pelea no acabe con todo el país de Wano, ¿qué tal eso? En él se cruzó de brazos y anunció su papel con la barbilla en alto. ¿Y qué? Dudo que vaya a ser tan malo, Killer habló, conteniendo sus risas mientras se retorcía ligeramente. Bueno, a Kaido ciertamente no le importará que sus ataques lleguen a Wano. Minimizaré las bajas lo mejor que pueda y les ayudaré a todos si es necesario. En él tampoco pareció molestarse en hablar con la mano derecha de Kid. Para él, todos los que iban a participar en la lucha contra Kaido eran aliados de igual categoría. Creo que Killer quiso decir que no cree que sus ataques lleguen tan lejos. Kid decidió aclarárselo a su amigo. Oh, debería mencionar entonces que Kaido probablemente pueda destruir Onigashima en su totalidad en unos pocos ataques. Solo para que sepas qué esperar. En él le dio a Kid una sonrisa temblorosa al recordar que Kaido aniquiló la isla voladora que estaban usando como transporte en segundos. Que eso es absurdo. Lau sudó un poco mientras pensaba en hasta dónde podría llegar su habitación y si podría ayudar de alguna manera en ese momento. Si Kaido es tan fuerte, entonces realmente podremos derrotarlo. Usopp, el francotirador de sombrero de paja, también decidió expresar su miedo. Sudó un poco mientras miraba a todas las personas presentes. El ambiente era lo más tenso posible. Él y la mayoría de las personas más débiles presentes se estaban poniendo bastante nerviosos si no lo estaban ya. Luchar contra un emperador ya era bastante malo, escuchar que era incluso más fuerte de lo habitual era simplemente excesivo. Incluso si no tenían que luchar personalmente contra un emperador, todos todavía estaban preocupados por su capitán, quien se enfrentaría a Kaido incluso si era solo por terquedad. Obviamente. Luffy gritó, su tono decidido y sin miedo. No le importaba ser más débil que Kaido. Pero una cosa estaba segura en su mente. Necesita caer. Para que este país finalmente sea libre, derrotaré a Kaido. Luffy se dio unas palmaditas en el pecho mientras hablaba en voz alta. Sus ojos ardían de pasión, de alguna manera parecía motivar a su tripulación solo con esas palabras. En ese momento, en él no pudo evitar notar el destello de orgullo en el rabillo del ojo de Garp. De hecho, se sentía tan orgulloso que no se atrevía a arruinar ese momento y mostrarle su afecto a Luffy. En cambio, se cruzó de brazos y sonrió. Sepir también reflejó su sonrisa. ¿Algún nieto que has criado, Garp? Al anciano todavía no le gustaban los piratas. Pero no consideraba piratas a todos los niños que navegaban con una bandera. Luffy para él no era más que un aventurero. Francisco pensó lo contrario. Vio la promesa y la convicción de Luffy como algo más. ¿Un verdadero conquistador, eh? Supongo que aparecerán monstruos en cada generación. Luffy no estaba pidiendo probar con Kaido, no estaba cuestionando sus posibilidades, simplemente estaba afirmando que ganaría. Y esa era la mentalidad que debía tener un conquistador. Shiki simplemente se burló de lo que escuchó y se volvió hacia Enel, quien solo estaba sonriendo y escuchando. Supongo que quieres que nos vayamos todos de inmediato, ¿eh? Shiki sonrió mientras miraba a su capitán con una mirada feroz. Por supuesto. Nos iremos de inmediato. Estoy seguro de que ya lo has notado, algunos de los otros también podrían haberlo notado. Enel le dio a Shiki una sonrisa salvaje antes de golpear el suelo con el pie. Notar que... Fue la reacción de la mayoría. Enel continuó hablando con la misma sonrisa en su rostro. Esta montaña se ha separado del resto de Wano, Shiki, por así decirlo. El león dorado solo avanzó ante las órdenes de su capitán. Se agachó y tocó el suelo con la mano derecha y, en un instante, toda la cordillera quedó en el aire. ¡Mierda! Kid, Killer, Lau y la mayoría de los de sombrero de paja perdieron el equilibrio, tropezando un poco cuando la cordillera comenzó a volar en una dirección específica. Adelante a Onigashima. Llamaremos a este pequeño trozo de piedra nuestro regalo para Kaido. Los ojos de Enel se entrecerraron mientras se cruzaba de brazos y se daba la vuelta. Mierda, esto está pasando. Se podía escuchar los gritos de miedo de los miembros más débiles de los Straw Wars. Lau había clavado su espada en el suelo y la sujetaba mientras sudaba un poco. Kid y Killer se pusieron de pie, aparentemente anclados al suelo. Lo mismo ocurre con la mayoría de los viejos de alrededor, con la excepción de Shiki, que estaba flotando, y Bonney, que estaba siendo retenido en su lugar por Francisco. Los ojos de Luffy brillaron rojos y luego se oscurecieron mientras miraban en dirección a Onigashima. Kinemon. Todos. Espero que no lleguemos demasiado tarde. Capítulo 247. Top solitario, oposición aplastante y asalto.
Narración POF. Jaja. Dos corrientes de corriente comprimidas quemaron la tierra mientras un gigantesco hombre musculoso resopló. Un abdomen musculoso descubierto lleno de varias cicatrices cerradas, un brazo faltante y otro que sostiene un gran garrote con púas. Su espalda estaba cubierta por un abrigo de piel negro y la parte inferior de su cuerpo estaba cubierta por un par de pantalones verdes y zapatos negros. En su cabeza había un cuerno apuntando hacia un lado, el otro parecía como si estuviera cortado. Sus rasgos eran ásperos y burlones, sus ojos brillaban con una luz violeta. No era otro que Kaido, el rey de las bestias. Últimamente había sufrido muchas derrotas, pero ya no. Y ciertamente no ese día. Frente a él estaban las vainas rojas rotas y ensangrentadas. No estaban muertos, pero tampoco ni mucho menos. Habían intentado enfrentarlo, seguir los pasos de Oden en una batalla gloriosa como verdaderos samuráis de Wano. ¡Qué broma! Murmuró Kaido mientras miraba a los débiles frente a él. Solo se había abstenido de matarlos por capricho, quería ver con qué facilidad podía eliminarlos. Pero fueron una decepción completa según todos los parámetros observables. Y mucho menos ponerle una cicatriz, ni siquiera lo hicieron sentir ligeramente amenazado como lo había hecho su predecesor Oden en el pasado. Pero, ¿qué esperaba al emperador dragón al final del día? Tal como estoy ahora, incluso Oden no es más que un debilucho, ya he superado a gente como Xebek al derrotar a Guzmán. Kaido no pudo evitar suspirar de frustración. La cima siempre había sido un lugar solitario. Pero al menos en el pasado, había otros a los que podía recurrir para una buena pelea. Los otros emperadores y los marines, por ejemplo. Pero ahora Kaido estaba seguro de haberlos superado a todos. Ni siquiera ese bastardo de Enel era lo suficientemente fuerte. Su gente todavía está en algún lugar de Wano, él también debería estar vivo en algún lugar, pero ¿qué amenaza representa cuando ni siquiera se atreve a enfrentarme directamente? En ese momento, el dragón se sintió solo y contento. Sabía que probablemente Enel y sus asociados lo atacarían nuevamente en algún momento. Pero actualmente ya no los veía como una amenaza. Su próximo objetivo se volvió bastante obvio. Dado que todavía se están preparando para la guerra, ¿por qué no ayuda a acelerar las cosas? El dragón planeaba quitarle la alfombra al ejército de Enel y al gobierno y comenzar la gigantesca guerra en sus propios términos. Ya no tenía por qué ser un tercero más débil. Tenía el poder de ser el actor principal en el caos que se produciría. Tenía el poder de seguir su sueño y derribar a los nobles arrogantes de sus tronos. Después de todo, los verdaderos gobernantes solo podían decidirse en el campo de batalla. No le importaba quién se convertiría en gobernante, pero si iba a encontrar su fin, sería mientras libraba su propia guerra contra el mundo, no mientras participaba en la lucha de otro hombre. Pero un problema más momentáneo. ¿Qué debo hacer con estos samuráis? Kaido resopló una vez más, inclinando la cabeza mientras su garrote con púas se arrastraba por el suelo durante un segundo. Necesitaba más forraje para la guerra, los piratas bestia habían caído bastante. Pero al mismo tiempo, sabía por experiencia que los samuráis eran muy difíciles de doblegar. Es inútil conservarlos, así que bien podría deshacerme de ellos. Kaido sonrió antes de lanzar su garrote con púas hacia el cielo. Todos ustedes pueden morir ahora. Morir avergonzados por no haber logrado nada importante, mueren sin siquiera poder expresar sus arrepentimientos. Gritó Kaido mientras bajaba su garrote con una sonrisa en su rostro. Kinemon. El fornido brazo de Kaido se detuvo cuando escuchó un fuerte grito chirriante desde arriba. Su mirada inmediatamente se volvió hacia los cielos sobre Onigashima y sus ojos se abrieron, y una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. Así que están aquí. Una montaña gigantesca descendió sobre Onigashima desde arriba de las nubes, los dientes moldeados de Kaido chirriaron mientras veía esa montaña comprimirse en un clavo gigantesco mientras continuaba cayendo hacia él. En ese momento, ni siquiera pensó ni se preocupó por el débil samurái que acababa de derrotar, pero su garrote todavía estaba por encima de ellos, así que bien podría terminar el trabajo, ¿verdad? Persíguelo, Titón. Un brazo ennegrecido se extendió desde el cielo y cayó mucho más rápido que el gigantesco clavo cuando alcanzó el garrote de Kaido en un instante. El puño chocó con el garrote pero pareció rebotar cuando el emperador dragón envolvió su garrote en una poderosa capa de armamento Aki. Tanto el puño como el garrote rebotaron, Kaido gruñó un poco y frunció el ceño antes de bajar su garrote nuevamente. «Va, mocoso estúpido. Déjame mostrarte cómo lanzar un puñetazo». Los ojos del dragón se abrieron cuando escuchó otra voz arriba de él, esta vez una mucho más familiar. Impacto de galaxia. A eso.
En ese instante, Kaido sintió que todo su cuerpo era presionado a través del techo de su castillo mientras los cuerpos de los vainas rojas desaparecían, reemplazados por rocas. Kaido se encogió levemente cuando la totalidad de Onigashima se sacudió hasta su núcleo y cayó en picado a través de innumerables pisos, hasta la planta baja de su gigantesco castillo. Con los ojos muy abiertos y una fina línea de sangre saliendo de sus labios se levantó lentamente. Buen marine. Hagamos una entrada adecuada. Majestad del león. Clavo divino. La voz de Shiki sonó cuando la gigantesca montaña que había comprimido en un clavo finalmente cayó sobre Kaido. El emperador dragón solo entrecerró los ojos mientras todo su cuerpo se cubrió de escamas tan pronto como la punta de ese clavo pasó por el agujero que Garp había hecho en su techo. Worororo. La risa de Kaido se pudo escuchar cuando su cuerpo se convirtió en el de un dragón gigantesco que fácilmente se enroscó alrededor de los clavos y voló hacia el cielo, sus ojos brillaban mientras miraba de reojo a todo el grupo que se había reunido para luchar contra él. Todos estaban parados encima del clavo de tierra. O al menos así lo suponía. ¿Dónde está en él? ¿No hay rastro de ese cobarde? Envió a sus lacayos a morir por él. La atronadora voz de Kaido sacudió los cielos y separó las nubes. Mierda, ¿realmente estamos luchando contra eso? Sanji gruñó cuando el cigarrillo que estaba fumando se consumió en segundos. Sí, estúpido cocinero. No pierdas el tiempo. Zoro sacó todas sus espadas e inmediatamente corrió a lo largo del gigantesco cuerpo de Kaido. Kaido. Luffy, ya en forma de hombre serpiente, corrió hacia la cabeza de Kaido con un rugido. Garp sonrió mientras observaba la espalda de su nieto e inmediatamente se apresuró a seguirlo. Ataca su cuerpo. El objetivo más grande, cercano e imposible de errar. Francisco inmediatamente alejó a los demás y los convenció de seguir sus instrucciones. Sabía que ir constantemente por la cabeza de Kaido no los ayudaría mucho, necesitaban atacar las partes con las que Kaido en realidad no podía hacer mucho, como su gigantesco torso. Justo cuando se movían para atacarlo, el cuerpo de Kaido se enroscó alrededor del clavo y lo aplastó por completo, rompiendo su equilibrio. Lau se burló y estuvo a punto de usar Tact para permanecer en el aire un poco más, pero el control de Shiki era mucho más preciso, ya había rocas debajo de todos ellos antes de que cayeran. Shiki. Sujétalo. Francisco frunció el ceño y gritó mientras sacaba su sable e inmediatamente lo volvió negro, una aura roja flotaba a su alrededor mientras el pirata comenzaba a sobrecargarlo con Aki. Veré lo que puedo hacer. Shiki inmediatamente levantó la mano y la agarró, convirtiéndola en un puño. Majestad del león. Unión terrestre. En un instante, todos los grandes trozos de piedra que Kaido había roto se entrelazaron y se enrollaron alrededor de Kaido, formando lo que parecía una mano gigantesca. Pero todavía era relativamente pequeño en comparación con el tamaño total de Kaido, quien se elevó sobre las nubes y simplemente se rió de sus esfuerzos. Es así. Kaido rugió mientras hacía un gesto para mover su cuerpo, arqueándolo y usándolo como un látigo para salir del enredo y enviar a todos sus atacantes a volar. Ninguno de ustedes puede enfrentarse a mí. Kaido resopló mientras su boca parecía humear, y en unos segundos su boca se llenó de llamas, que luego se oscurecieron. Aliento de devastación. El dragón rugió mientras escupía una corriente de fuego negro concentrado hacia todo el grupo. Incluso si estuvieran ligeramente separados y actualmente volando, el radio de su aliento era tan amplio que parecía capaz de envolverlos por completo. Mierda. Shiki. Francisco se acercó a su compañero, quien inmediatamente pareció entender la tarea. El espadachín sin piernas inmediatamente voló al lado de su compañero y juntó sus espadas. Al mismo tiempo, ayudó a los demás a recuperar el equilibrio y los alejó más, en un esfuerzo por permitirles al menos esquivar. Francisco sonrió mientras cruzaba su espada con la de Shiki, sus voluntades se desbordaban mientras las llamas de Kaido se acercaban cada vez más. Akai. Mar Supremo. En un instante, su fuerza de voluntad se unió y se lanzó hacia adelante en una ola de destrucción que resonó desde el interior de sus espadas. Su corte volador combinado chocó con el aliento de Kaido, perdiendo y ganando terreno en ocasiones mientras los dos golpes luchaban por el dominio. Mamba negra. Pero mientras el resto luchaba abajo, Garp, Luffy y Zoro finalmente lograron trepar al cuerpo del dragón. No se habían dejado quitar antes y continuaron subiendo. Los puños endurecidos de Luffy se movían a velocidades inhumanas, golpeando el costado de la cabeza de Kaido con furia. El dragón continuó liberando su aliento sobre los demás de abajo mientras fruncía el ceño ante el intento. Los cortes voladores de Zoro tampoco parecieron disuadirlo mucho, pero su respiración fue inmediatamente interrumpida por el siguiente ataque.
El puño de división de galaxias de Garp pareció atravesar la realidad misma mientras su puño conectaba con la mandíbula de Kaido. Las fauces del dragón se cerraron de golpe y luego lanzó un poco más de fuego hacia el frío vacío del espacio antes de resoplar y usar su cabeza para abofetear al viejo héroe marine. Abuelo. Luffy inmediatamente se apresuró a ayudar a su abuelo, mientras que Zoro decidió finalmente usar a Enma. Su brazo se volvió negro cuando la espada quedó cubierta de aura pura, gruñó mientras la levantaba sobre su cabeza e hizo contacto visual con el gigantesco dragón. Kaido pareció resoplar, pero Zoro no se detuvo, bajó su espada y lanzó un gigantesco corte volador. El emperador dragón no hizo ningún esfuerzo por esquivarlo, en cambio, abrió la boca y cerró las fauces alrededor del corte volador, las chispas volaron durante unos segundos. Y en ese instante, el cuerpo de Kaido retrocedió cuando el ataque combinado de Francisco y Shiki golpeó su abdomen sin obstáculos. ¡Ah! El dragón jadeó cuando pareció ser lanzado ligeramente hacia arriba, levantando la mayor parte de su cuerpo lejos de Onigashima. El corte volador de Zoro también hizo sangrar mientras cortaba las encías del dragón antes de finalmente romperse bajo la presión de sus fauces. Hormigas molestas. El rugido de Kaido logró hacer volar a Zoro hacia el suelo a velocidades increíbles. La mirada de Zoro se volvió de pánico mientras miraba hacia abajo durante su descenso, no sabía si podría frenar su caída a tiempo. Su agarre aún era firme sobre su espada y gruñó mientras intentaba frenar su caída. Pero la presión del aire era demasiada. Y seguramente se habría caído al suelo si no hubiera sido por la ayuda de Lau. Gracias. El espadachín habló mientras miraba a su alrededor para ver el estado de todos. A pesar del difícil comienzo, todos estaban en plena forma y nadie parecía estar herido todavía. Pero Kaido ahora lucía un corte bastante grande y sangriento justo donde Akai había conectado con él. Era pequeña en comparación con el tamaño total de su cuerpo y, en el mejor de los casos, era una herida menor, pero fue un buen comienzo. Mantengamos alta la presión. Podemos ganar esto. La voz de Francisco sonó lenta, mientras todos se preparaban para continuar con el ataque. A lo lejos, él observaba toda la situación con los brazos cruzados. A su alrededor estaban los cuerpos desplomados de los restos de la tripulación de Kaido. El emperador había decidido hacer lo que mejor sabía y había convencido al resto de los samuráis de la tierra para que siguieran su ejemplo con la ayuda de Kozuki Sukiyaki. Una rebelión estaba en orden, y había aparecido y desaparecido muy rápidamente, con la mayoría del escalón superior de Kaido siendo derribado por él, Robin o el resto de los sombreros de paja que no participaban en la pelea con Kaido. El imperio de Kaido está a punto de caer. Pero pronto ya no se preocupará por su entorno y simplemente hará todo lo posible. Solo espero que los demás puedan mantener su atención por un poco más de tiempo. Capítulo 248. Dragón enfurecido, voluntad penetrante y voz de Dios. Narración Pof. ¿Qué? Kaido resopló mientras su cuerpo se inclinaba en el aire. Herirse se sentía extraño en su nueva forma, no había tenido la oportunidad de que se derramara nada de su sangre después de despertar. Incluso ahora, el corte que recibió en su gigantesco cuerpo se sentía como nada más que un rasguño, y ciertamente estaba mucho más cerca de un rasguño si se toma en consideración el tamaño de su cuerpo. Y aún así, eso hizo que se quedara quieto en el aire y resoplara desconcertado. Se había creído muy por encima de Shiki y Francisco ahora, incluso derrotó a Francisco 1-1, una pelea que realmente le había resultado aburrida. Incluso el corte legendario de división de la isla pirata fue ineficaz y ni siquiera dejó un rasguño en su cuerpo. Demonios, Kaido ahora incluso creía que estaba por encima de las leyendas de Joy Boy, quien había creído que algún día lo derrotaría. Había llegado al punto de tener pensamientos como: incluso si atravesara las puertas de mi castillo, simplemente lo quemaría vivo como a las demás escorias. Pero ahora, mientras las hormigas aprovechaban su desconcierto y continuaban bailando a su alrededor, no pudo evitar sentirse enojado. Alguna vez se dijo que todas las frutas del diablo Zoan tenían voluntad propia. La voluntad despierta del dragón dentro de él lo hacía orgulloso y arrogante. Incluso más que antes. Fue más allá del punto de considerar simplemente a los civiles como hormigas. Veía a todos los hombres excepto él como inferiores. Su nueva mentalidad solo se vio fortalecida por su aumento de poder, dejándolo olvidar por completo su miedo anterior. El miedo que alguna vez tuvo hacia los fuertes desapareció. La envidia que había sentido por el significado de sus muertes, las leyendas que habían creado y sus legados también se desvanecieron. Por ahora, a sus ojos, había alcanzado el verdadero pináculo de la fuerza. Se había convertido verdaderamente en la criatura más fuerte del mundo, el rey de las bestias.
Todos los que antes había considerado fuertes eran meras hormigas. Pero ahora que fue herido por un grupo de hormigas, todo su orgullo, arrogancia y confianza se convirtieron en ira. Una furia que ardía con tanta intensidad que resultaba cegadora. Una emoción tan poderosa que parecía abrumadora. Pero solo fue abrumador por unos momentos. De hecho, no estuvo perdido en trance por más de 3 segundos. Y tan pronto como despertó. Pequeñas hormigas. En un instante, todo su cuerpo quedó envuelto en llamas, todos los ataques que anteriormente se habían precipitado hacia él, todas las picaduras de hormigas que se habían acercado a él, todas se convirtieron en cenizas. La antorcha devastadora del dragón de fuego. Las llamas alrededor de su cuerpo se volvieron negras en un instante, fortalecidas por la fuerza de voluntad, exudaban suficiente temperatura para derretir los brazos metálicos de Kid en segundos en ese punto. ¡Mierda! No puedo hacer mucho así. El capitán pelirrojo gritó cuando las gigantescas extremidades de su Pan-Roton, demonio magnético, se derritieron solo por estar cerca de las escamas de Kaido. Y toda la tierra que le arrojo parece convertirse en magma, tampoco puedo acercarme lo suficiente para causar daño de cerca. Lau se cubrió los ojos mientras agarraba con fuerza su larga espada. Gamma Knife era lo único en su arsenal que podía hacerle algo a Kaido, pero acercarse a esas llamas con su dominio del armamento era esencialmente una sentencia de muerte. Killer y Zoro parecían contentos con enviar cortes voladores hacia la herida ya abierta que Shiki y Francisco habían creado. A Sepir no le estaba yendo muy bien, había logrado asestar algunos buenos golpes, sintió que la carne del dragón se ondulaba ante sus golpes, pero ahora su brazo mecánico también estaba derretido. Para empeorar las cosas, su piedra marina realmente no había afectado a Kaido de ninguna manera, tal como en él esperaba. Entonces sus efectos son en realidad más débiles en un consumidor de fruta del diablo despierto, ¿eh? Sepir todavía estaba bastante seguro de que el tamaño también influía, pero en ese momento no pudo hacer nada más que suspirar de frustración. Desafortunadamente, Sanji tampoco pudo hacer mucho ahora. Estaba bastante quemado ya que había estado pateando el cuerpo de Kaido cuando aparecieron las llamas. Shiki. Ve a tocar más tierra, intenta sujetarlo mejor, crea un mejor agarre. Francisco agitó su mano hacia Shiki mientras su espada se movía más rápido que antes. Atravesó las llamas que cubrían el cuerpo del dragón, pero por lo demás parecía incapaz de dejar ninguna marca en las escamas del dragón. Hoy. Mocoso Lei. Ve y limpia la isla debajo de nosotros de samuráis y aliados. El capitán no querría que quedaran atrapados en esto. Shiki le gritó a Lau mientras este inmediatamente comenzaba a volar hacia Onigashima. Lau simplemente asintió, eligiendo no quejarse de que le dieran órdenes. Fue en ese momento que tanto Garp como Luffy volaron de regreso para reunirse con el grupo. Atacar su cabeza ahora parece tan ineficaz como cualquier otra parte del cuerpo. Garp gritó mientras saltaba sobre una pierna en el aire. La comisura de su boca estaba un poco ensangrentada, pero por lo demás estaba completamente bien. Su durabilidad era realmente superada por el monstruo al que se enfrentaban actualmente. ¿Qué pasa con sus ojos?, preguntó Francisco en tono molesto. Lo intenté, vale. Sigue acercándome, incluso me quemé ligeramente mientras lo intentaba. Garp parecía genuinamente frustrado cuando ahora aterrizó en uno de los pedazos de roca flotantes cercanos. Luffy estaba imitando los movimientos de su abuelo mientras miraba a Kaido con expresión conflictiva. ¿Estaba ignorando por completo todos mis golpes? Pensó que se había vuelto más fuerte, que sería capaz de causar un daño real usando la destrucción interna que acababa de dominar. Pero a diferencia de su abuelo Garp, ahora más joven, sus golpes fueron tratados como si ni siquiera existieran. La piel de Kaido era tan gruesa en ese momento que Luffy ni siquiera podía penetrarla usando destrucción interna. Tamaño, nuestros ataques apenas son efectivos debido a su tamaño. Luffy gritó mientras sus ojos brillaban, miró al enfurecido Kaido con renovado vigor. Tamaño. Es simplemente un objetivo más grande debido a su tamaño. Deberíamos aprovecharlo, idiota. Gritó Kid mientras agitaba sus brazos derretidos. ¡No! Está muy seguro. Pero su piel es demasiado gruesa. Nuestros ataques no son nada efectivos por eso. Luffy luego señaló la herida que habían creado Shiki y Francisco, que parecía estar ya curándose. A este paso, no podremos derribarlo. Necesitamos obligarlo a encogerse. La voz de Luffy resonó en todo el campo de batalla mientras miraba hacia Onigashima, sus ojos conectando con los de alguien que estaba debajo. Prometí derribar a Kaido. Cumpliré esa promesa. No importa lo que cueste. La voz de Luffy tronó cuando el dragón enfurecido pareció asomar su gigantesca cabeza desde encima de las nubes.
La convicción del capitán de paja era fuerte y su voluntad estaba fortalecida por la responsabilidad que asumía. La tierra de Wano que había jurado liberar, el país de su amigo. Justo cuando la cabeza en llamas de Kaido bajó, Luffy corrió hacia el cielo. Su puño brillaba más que nunca, de un amarillo espeso a medida que soplaba más y más aire en él. A pesar de estar en su forma generalmente ágil de Snakeman, su brazo parecía hincharse mucho más que cuando usaba Bouseman. Luffy tampoco se dirigía específicamente a la cabeza de Kaido, sino que se detuvo cerca de su largo cuerpo. Gomu Gomu no Arma Anaconda. El gigantesco puño de Luffy rompió el aire a su alrededor mientras pasaba, su velocidad y espíritu no se vieron obstaculizados por el calor extremo proveniente de Kaido. Su brazo pareció enrollarse alrededor del cuerpo de Kaido, subiendo en una oleada de velocidad mientras el humano de goma se estiraba hasta sus límites. Tenía los ojos muy abiertos por el dolor cuando el fuego alrededor del cuerpo de Kaido quemó su carne, pero lo ignoró y no dejó que eso lo detuviera. Incluso cuando sus ojos se oscurecieron, su puño continuó moviéndose cada vez hacia arriba, ganando más y más velocidad hasta que se convirtió en nada más que una mancha para todos los presentes. Caer. Luffy gritó cuando su puño finalmente alcanzó el objetivo previsto. Kaido en su estado de ira solo tuvo tiempo de mirar hacia abajo antes de que entrara en contacto con su barbilla. Aunque gigantesco en comparación con el cuerpo de Luffy, su puño parecía pequeño en comparación con el de Kaido. Pero la carne se onduló al contacto, el puño puntiagudo del hombre de goma atravesó la dura piel de Kaido, ignorando sus llamas y defensas. Kaido aparentemente fue tomado completamente desprevenido, pareció gorgotear cuando el puño se hundió mucho más profundo de lo esperado. Se volvió parecido a una lanza y había ganado suficiente impulso para atravesar sus duras escamas. Pero no perforó mucho más, cuando Luffy finalmente jadeó y disminuyó la velocidad, la gigantesca cabeza de Kaido todavía fue inmediatamente lanzada hacia atrás, muchas de las escamas de su cuello crujieron y cayeron mientras la sangre comenzó a gotear ligeramente de las heridas. El cerebro de Kaido definitivamente fue sacudido por ese golpe, y su gigantesca cabeza también pareció balancearse un poco. El golpe fue lo suficientemente poderoso como para volar una vez más cualquier nube que pudiera haberse acumulado sobre sus cabezas. A través de su mente agitada y nublada, inmediatamente surgió un pensamiento. Una voluntad tan poderosa. No puede ser, Joy Boy. Los ojos de Kaido brillaron al reconocer cuando el puño infundido de Haki del conquistador de Luffy empujó su cabeza hacia el cielo. Ese es mi nieto. Gran golpe. Gritó Garp mientras miraba la escena con una mirada orgullosa. Francisco también entrecerró los ojos y sonrió agradecido. Tamaño, impulso y poder penetrante, esa es la única forma en que podemos dañar a Kaido como está ahora, se lamentó Francisco al recordar que sus cortes voladores no hicieron mucho de todos modos. Incluso cuando usaba Autumn Fan, solo podía empujar ligeramente las escamas del dragón. Su ataque fue simplemente demasiado pequeño para importarle a Kaido. Solo pudo suspirar mientras se sentía un poco impotente luchando contra el gigantesco dragón frente a ellos. Después de unos segundos de pensar, la mirada de Francisco se posó de nuevo en Luffy, quien ya había retraído su brazo, el cual parecía haber sufrido quemaduras bastante graves. Aún así, ese es el nieto de Garp. Esta tasa de crecimiento. El espadachín no pudo evitar sudar cuando se dio cuenta de que había conocido a alguien aún más talentoso y monstruoso que él Xebec. Luffy ni siquiera había llegado a 20 todavía, pero ya le estaba causando daño a alguien del calibre de Kaido. Su mente también parecía estar programada cuando se trataba de combate, ideando movimientos y estrategias incluso antes que personas como Francisco. Supongo que las nuevas generaciones seguramente superarán a las antiguas, ¿eh? Francisco no pudo evitar negar con la cabeza al tiempo que recordaba a su actual capitán. Prepárense. Mantendré a Kaido en su lugar de ahora en adelante. La voz de Shiki retumbó a continuación en el campo de batalla. No estaba dispuesto a dejarse superar por un niño que no tenía ni la mitad de su edad. Así que se movió justo cuando Lau le dio el visto bueno. El león dorado tocó la gigantesca cabeza algo destrozada mientras resoplaba. En un instante, toda la isla pareció alzar el vuelo, elevándose hacia los cielos mientras comprimía más y más tierra para formar una gigantesca cabeza de león. Los ojos de Shiki brillaron de color amarillo mientras agarraba el aire frente a él. En un instante, la tierra ennegrecida de Onigashima se volvió unos tonos más oscura, mientras la voluntad del león dorado se extendía a través de ella. Majestad del león. Agarre conscriptivo.
La cabeza de león inmediatamente mordió la enorme cola de Kaido, sus dientes no perforaban, pero aparentemente se convertían en serpientes y se enroscaban hacia arriba, agarrando más y más del cuerpo de Kaido mientras luchaba por mantenerlo en su lugar. Más y más dientes se convirtieron en tentáculos gigantes, que parecían estar enroscándose alrededor de todo el cuerpo de Kaido, al menos la mitad inferior que podían alcanzar. La cola del dragón parecía luchar contra las ataduras, temblando y tratando de azotar como un látigo. La tierra se agrietó y las grietas sanaron, antes de agrietarse nuevamente y sanarse nuevamente, mientras Kaido no había logrado liberarse mientras Shiki lo sujetaba activamente. Buen trabajo Shiki. Francisco gritó al notar que las llamas alrededor de Kaido se apagaban por un segundo. En ese instante decidió hacer lo que consideraba mejor. Con un tambaleo en su paso, se lanzó hacia adelante, se movió más rápido que una bala mientras saltaba sobre el cuerpo atado del dragón. Finalmente, llegó al corte que él y Shiki habían hecho, en ese punto, la herida ya estaba casi cerrada. El viejo espadachín agarró su sable de una manera muy familiar, esta vez todos los músculos de su brazo parecieron flexionarse, las venas aparecieron por todas partes mientras su espada brillaba con un color rojo brillante. El color se condensó, volviéndose más profundo y oscuro antes de que su mano finalmente atacara. Cortar. La voz de Francisco sonó mientras lanzaba su movimiento más fuerte a quemarropa. Sintió que su espada atravesaba físicamente las escamas de Kaido como un bisturí a través de la piel humana. Luego, a través de esas escamas, el corte volador continuó, ampliando enormemente el corte que él y Shiki habían hecho y al mismo tiempo le causó al dragón algunas lesiones internas. En un instante, Francisco rodó hacia un lado, sabiendo lo que vendría después. Justo cuando se iba, aparecieron dos siluetas en su lugar, Zephyr y Garp. Ambos rugieron mientras sus puños se movían a gran velocidad. Fiebre negra. Un ataque combinado entre el brazo negro de la armada y el puño. Los dos saltaron a la herida abierta e inmediatamente atacaron con los ataques más fuertes que pudieron reunir, golpeando el músculo de Kaido sin contenerse en absoluto. La carne se onduló cuando las ondas de choque volaron por todas partes, haciendo retroceder las piedras voladoras sobre las que flotaban los demás. Desafortunadamente para ellos, no pudieron mantener esa situación por mucho tiempo. En un instante, el cuerpo de Kaido fue envuelto en llamas una vez más, y los dos se vieron obligados a retirarse con quemaduras leves. Imperdonable. Kaido gritó de rabia una vez más, sus ojos ahora completamente rojos de furia. No solo el rasguño anterior se había ampliado hasta convertirse en un corte real, sino que sus músculos y algunos de sus órganos también fueron sacudidos gravemente por la avalancha de ataques que vinieron después. Fue simplemente imperdonable. Y estaba a punto de mostrarles exactamente por qué ahora era la criatura más fuerte. Rugió con fuerza, una voz tan poderosa que infundió miedo en los corazones de todos los mortales. Solo aquellos con una voluntad de acero podían resistirlo, pero incluso entonces algunos se taparon los oídos, otros se taparon los ojos de la onda expansiva de ese rugido. Viento devastador. Su boca se abrió ampliamente hacia las hormigas de abajo. Y el dragón rugió una vez más, mientras innumerables cortes voladores gigantes apuntaban a borrar a sus enemigos de la existencia. ¡Mierda! Esquiva. Francisco rugió mientras inmediatamente corría hacia un lado para evitar los cortes voladores. Incluso si pudiera intentar desviarlos, sería un desperdicio de energía. Pero no todos parecían estar de acuerdo. Zoro juntó toda su espada y se preparó para redirigir uno de los cortes, para empujarlo hacia un lado. Luchó durante exactamente un segundo antes de sentir el corte frente a él casi doblándolo como una torre de papel solo con pura presión. Afortunadamente, Shiki estaba allí para tirarlo a un lado. No intentes bloquear esto de ninguna manera, imbécil. El león dorado rugió mientras miraba la gigantesca cabeza de león que había creado siendo cortada en cubos por los cortes voladores. El ataque continuó durante unos buenos segundos, una lucha por la supervivencia para las personas de abajo, pero finalmente terminó cuando Kaido cerró la boca y frunció el ceño. Hormigas molestas. Gritó una vez más antes de abrir la boca nuevamente, esta vez parecía estar preparando un ataque diferente. Los ojos de Garp se entrecerraron cuando vio aparecer una llama en la garganta del dragón. Mierda, está a punto de volarlo todo. El ex-héroe marino gritó e indicó a todos que huyeran. Después de todo, el radio del aliento de Kaido era ridículo. Mierda, esto es cada vez menos factible. Shiki gritó mientras luchaba por alejar a todos y dispersarlos lo más rápido posible. Pero el gigantesco dragón sobre ellos no iba a atenderlos. Brea devasta, el Thor.
Justo cuando estaba a punto de lanzar su ataque, una gigantesca columna de relámpago negro cubrió toda su cabeza, empujándolo hacia abajo violentamente y quemándole el cabello. Los ojos de Kaido inmediatamente se dirigieron hacia arriba cuando la columna de relámpago desapareció. Por encima de las nubes había una figura que ciertamente reconoció. Rey del cielo, el dragón gruñó de rabia al sentir el calor mortal del ataque del recién llegado. La figura, por supuesto, no era otra que él. Sin camisa y con pantalones holgados y un par de guanteletes dorados. Más o menos como Kaido lo recordaba. Pero había algo diferente. Los ojos del Rey del Cielo brillaban de un azul profundo, brillando constantemente con relámpagos. En su espalda había un disco flotante adornado con tambores, este giraba constantemente, girando sobre la espalda del emperador. Además de ese cambio visible, Kaido también podía sentir algo más. Algo que despertó en él un miedo primario, uno que también fue inducido en gran medida por su fruta del diablo. No hay lugar para ti en mis cielos, pequeña serpiente. Esa voz, retumbando en los cielos, llegando a los oídos de todos en la isla. La voz de un dios. Y corte, pronto traeré el siguiente capítulo. Dejen su like y suscríbanse si les gustó el video.